Bueno, hoy vamos a hablar sobre los taquiones. Un taquión es toda aquella partícula hipotética capaz de moverse a velocidades superlumínicas. Esto quiere decir que se ha postulado en una teoría física, pero no se ha comprobado su existencia, y puede moverse a velocidades mayores a la de la luz. A los taquiones se les atribuyen muchas propiedades extrañas, sobre todo por parte de los autores de ciencia ficción. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los taquiones. Un taquión es toda aquella partícula hipotética capaz de moverse a velocidades superlumínicas. Esto quiere decir que se ha postulado en una teoría física, pero no se ha comprobado su existencia, y puede moverse a velocidades mayores a la de la luz. A los taquiones se les atribuyen muchas propiedades extrañas, sobre todo por parte de los autores de ciencia ficción. Bueno, ahora tenemos la descripción física. En términos de la teoría de la relatividad especial de Einstein, un taquión es una partícula hipotética con un cuadrimomento de tipo espacial. Esto implica que si su energía y momento son reales, su masa en reposo convencional aparente sería un número imaginario. Esto se expresa con la fórmula que estamos viendo. Bueno, ahora tenemos la descripción física. En términos de la teoría de la relatividad especial de Einstein, un taquión es una partícula hipotética con un cuadrimomento de tipo espacial. Esto implica que si su energía y momento son reales, su masa en reposo convencional aparente sería un número imaginario. Esto se expresa con la fórmula que estamos viendo. Ahora pasamos a un segundo plano. El tiempo propio que experimenta un taquión es también imaginario. Un curioso efecto es que a diferencia de partículas reales, la velocidad de un taquión crece cuando su energía decrece. Esto es una consecuencia de la relatividad especial, debido a que hipotéticamente un taquión tiene masa cuadrada negativa. De acuerdo con Einstein, la energía total de una partícula es la masa en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado y multiplicada a su vez por el factor de Lorentz. Es decir, la energía total viene dada por la relación. Para materia ordinaria, esta ecuación demuestra que E aumenta con la velocidad, convirtiéndose infinitamente a medida que V se aproxima hacia la velocidad de la luz. Si M es imaginaria, por otra parte, el denominador de fracción necesita ser imaginario para mantener la energía como un número real. El denominador sería imaginario si el número de la raíz cuadrada es negativo, lo cual solo pasa si V es mayor que C. Un taquión está limitado a la porción de tipo espacial del gráfico de energía-momento, por tanto, nunca puede ir a velocidades inferiores a la de la luz. Curiosamente, mientras su energía disminuye, su velocidad aumenta. Si existieran los taquiones y pudieran interactuar con la materia ordinaria, podría violarse el principio de casualidad. En la teoría de la relatividad general, es posible construir espacios-tiempos en los cuales las partículas propaguen más rápidamente que la velocidad de la luz relativo a un observador distante. Un ejemplo es la métrica de Alcubierre. Sin embargo, estos no serían taquiones en el sentido anterior, puesto que no superan la velocidad de la luz localmente. Ahora pasamos a un segundo plano. El tiempo propio que experimenta un taquión es también imaginario. Un curioso efecto es que a diferencia de partículas reales, la velocidad de un taquión crece cuando su energía decrece. Esto es una consecuencia de la relatividad especial, debido a que hipotéticamente un taquión tiene masa cuadrada negativa. De acuerdo con Einstein, la energía total de una partícula es la masa en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado y multiplicada a su vez por el factor de Lorentz. Es decir, la energía total viene dada por la relación. Para materia ordinaria, esta ecuación demuestra que E aumenta con la velocidad, convirtiéndose infinitamente a medida que V se aproxima hacia la velocidad de la luz. Si M es imaginaria, por otra parte, el denominador de fracción necesita ser imaginario para mantener la energía como un número real. El denominador sería imaginario si el número de la raíz cuadrada es negativo, lo cual solo pasa si V es mayor que C. Un taquión está limitado a la porción de tipo espacial del gráfico de energía-momento, por tanto, nunca puede ir a velocidades inferiores a la de la luz. Curiosamente, mientras su energía disminuye, su velocidad aumenta. Si existieran los taquiones y pudieran interactuar con la materia ordinaria, podría violarse el principio de casualidad. En la teoría de la relatividad general, es posible construir espacios-tiempos en los cuales las partículas propaguen más rápidamente que la velocidad de la luz relativo a un observador distante. Un ejemplo es la métrica de Alcubierre. Sin embargo, estos no serían taquiones en el sentido anterior, puesto que no superan la velocidad de la luz localmente. Ahora pasamos a lo que sería el taquión en la teoría de campo y cuerdas. En la teoría cuántica de campos, un taquión es el cuanto de un campo
usualmente un campo escalar, el cual tiene una masa al cuadrada negativa. La existencia de tal partícula es un significado de la inestabilidad del vacío espacio-temporal, por lo que la energía del vacío tiene un máximo en vez de un mínimo. Un pequeño impulso podría causar una decadencia de amplitudes exponenciales que al mismo tiempo podrían inducir una condensación de taquiones. El mecanismo de Higgs es un ejemplo elemental, pero es bueno darse cuenta que una vez que el campo taquiónico alcanza el mínimo de su potencial, su cuanta deja de ser taquiones para convertirse en bosones de Higgs con masa positiva. Los taquiones se encuentran en muchas versiones de la teoría de cuerdas. En general, la teoría de cuerdas establece que los vemos como partículas, electrones, fotones, gravitones, etc. Son en realidad diferentes estados vibratorios de la misma cuerda. La masa de una partícula puede ser deducida como la velocidad ejercida de la cuerda. En otras palabras, la masa depende de la nota que la cuerda esté tocando. Los taquiones frecuentemente aparecen en el espectro de estados de cuerdas permisibles, como queriendo decir que en algunos estados tienen masas al cuadrado negativas y por lo tanto masas imaginarias. Ahora pasamos a lo que sería el taquión en la teoría de campo y cuerdas. En la teoría cuántica de campos, un taquión es el cuanto de un campo, usualmente un campo escalar, el cual tiene una masa al cuadrada negativa. La existencia de tal partícula es un significado de la inestabilidad del vacío espacio-temporal, por lo que la energía del vacío tiene un máximo en vez de un mínimo. Un pequeño impulso podría causar una decadencia de amplitudes exponenciales que al mismo tiempo podrían inducir una condensación de taquiones. El mecanismo de Higgs es un ejemplo elemental, pero es bueno darse cuenta que una vez que el campo taquiónico alcanza el mínimo de su potencial, su cuanta deja de ser taquiones para convertirse en bosones de Higgs con masa positiva. Los taquiones se encuentran en muchas versiones de la teoría de cuerdas. En general, la teoría de cuerdas establece que los vemos como partículas, electrones, fotones, gravitones, etc. Son en realidad diferentes estados vibratorios de la misma cuerda. La masa de una partícula puede ser deducida como la velocidad ejercida de la cuerda. En otras palabras, la masa depende de la nota que la cuerda esté tocando. Los taquiones frecuentemente aparecen en el espectro de estados de cuerdas permisibles, como queriendo decir que en algunos estados tienen masas al cuadrado negativas y por lo tanto masas imaginarias. Hablemos sobre el funcionamiento de los taquiones. Puesto que un taquión se mueve siempre más rápido que la luz, no podría ser observado aproximándose. Poco después de que un taquión pasara cerca, podría observarse dos reflejos de él, que se separan en direcciones opuestas. La línea negra es la onda de choque de la radiación de Cherenkov, representada solo por un instante de tiempo. El efecto de doble imagen es tanto más importante para un observador situado sobre la trayectoria de un objeto superlumínico. En este ejemplo, una esfera representada en gris, la forma azulada de la derecha, es la imagen formada por el efecto Doppler de la luz llegando al observador que está situado en el vértice de las líneas negras de Cherenkov de la esfera que se aproxima. La imagen izquierda está formada por la luz de corrimiento al rojo de la luz que abandona la esfera después que ésta sobrepasa al observador. Puesto que el objeto llega antes que su luz, el observador no ve nada hasta que la esfera empieza a sobrepasar al observador. Hablemos sobre el funcionamiento de los taquiones. Puesto que un taquión se mueve siempre más rápido que la luz, no podría ser observado aproximándose. Poco después de que un taquión pasara cerca, podría observarse dos reflejos de él, que se separan en direcciones opuestas. La línea negra es la onda de choque de la radiación de Cherenkov, representada solo por un instante de tiempo. El efecto de doble imagen es tanto más importante para un observador situado sobre la trayectoria de un objeto superlumínico. En este ejemplo, una esfera representada en gris, la forma azulada de la derecha, es la imagen formada por el efecto Doppler de la luz llegando al observador que está situado en el vértice de las líneas negras de Cherenkov de la esfera que se aproxima. La imagen izquierda está formada por la luz de corrimiento al rojo de la luz que abandona la esfera después que ésta sobrepasa al observador. Puesto que el objeto llega antes que su luz, el observador no ve nada hasta que la esfera empieza a sobrepasar al observador. Ahora tenemos lo que sería los taquiones y la ciencia ficción. En la ciencia ficción siempre ha existido de forma magistral el uso de los taquiones como un todo que responde a la gran interrogante sobre cómo viajar y ser el amo del tiempo.
Esto quiere decir que, por lo general, la mayoría de las veces en la ciencia ficción vemos cómo es alterado el espacio-tiempo y entre otras vertientes de este. Ahí nos damos un claro ejemplo donde en algunas proyecciones de ciencia ficción se nos muestra cómo podemos viajar a través del tiempo o cómo alterar este. Con esto damos por concluido el tema de los taquiones. Ahora tenemos lo que sería los taquiones y la ciencia ficción. En la ciencia ficción siempre ha existido de forma magistral el uso de los taquiones como un todo que responde a la gran interrogante sobre cómo viajar y ser el amo del tiempo. Esto quiere decir que, por lo general, la mayoría de las veces en la ciencia ficción vemos cómo es alterado el espacio-tiempo y entre otras vertientes de este. Ahí nos damos un claro ejemplo donde en algunas proyecciones de ciencia ficción se nos muestra cómo podemos viajar a través del tiempo o cómo alterar este. Con esto damos por concluido el tema de los taquiones.